Bueno, bienvenidos a esta primera edición de Veronique. Gracias por acompañarme. Estoy muy contenta aquí. Mire, muchos de ustedes no saben que yo soy abogada y que una de mis pasiones es experimentar el derecho. Así que estamos trayendo este programa para ustedes, para ayudarlos de alguna forma en casos comunes que puedan ocurrirle a usted, a mí o a su vecino o vecina. Entre ellos, ¿cuál? Evasión contributiva. Y aquí tenemos al secretario de Hacienda, Francisco Párez. Gracias por estar con nosotros. Saludos, Veronique. Gracias por la oportunidad y te deseo el mayor de los éxitos de este nuevo proyecto. Gracias por acompañarme en esta primera edición. Sí, me siento honrado. Y yo también. Oiga, le pregunto, ¿han habido muchos casos de evasión contributiva, tanto en influencers como persona común, como comerciantes? Sí, básicamente el Departamento de Hacienda quiso comenzar un proyecto para crear conciencia en la ciudadanía. Ya nosotros veníamos construyendo desde el 2017 que entramos en el departamento la zapata para perfeccionarle los servicios a las personas. Y ya una vez logramos emigrar todo, que el contribuyente le conoce como Suria, esta nueva plataforma, nos pudimos enfocar en otros asuntos u otros componentes del Departamento de Hacienda, como es la fiscalización. Ya la tecnología ha cambiado dramáticamente. Para darte un ejemplo, Veronique, en el pasado se visitaban en 25 millones de ocasiones las colecturías de Puerto Rico para hacer trámites. Esto lo hemos podido reducir a 5 millones, lo que te deja saber la potencia y el alcance del sistema que puede integrar todos los componentes, todos los sistemas contributivos en una sola plataforma. Y ya esto te da una visibilidad que en el pasado no estaba. De igual manera, entrenamiento a nuestros agentes de renta interna y agentes fiscales, particularmente en poder interpretar reportes que emiten los bancos u otras agencias reglamentadoras, como lo son los SARS, que son los Suspicious Activity Reports, nos permiten a nosotros poder descifrar casos de una manera mucho más eficaz y traer a Puerto Rico y ante los tribunales casos de alta relevancia. Yo he dicho que cuando vamos a utilizar el Ministerio Público para procesar casos de índole criminal, pues tienen que ser casos relevantes en instancias donde el proceso administrativo pues no sea suficiente para lograr un sistema contributivo más equitativo. Y obviamente... En arroz y habichuela, ¿qué significa eso? Que creen ejemplos, que se utilicen estos casos que llamen la atención, que ejemplifiquen a nivel local, y que se queden las conciencias no tan solo de quienes perpetuaron el delito, sino de aquellos otros que creen que puedan, ¿verdad?, rondar en unos pasos similares, de manera tal que voluntariamente acudan al Departamento de Hacienda para cumplir con sus responsabilidades contributivas. O sea, que en cierta forma son como los conejillos de India. Obviamente uno quisiera detectar a todo evasor, eso lastimosamente no va a ser posible. Es difícil. Lo que pasa es que yo creo que es una de las violaciones de ley más frecuentes en Puerto Rico. Probablemente va a estar compitiendo con las infracciones a la ley de tránsito. ¿Qué? ¿No me diga eso? Sí, en el sentido, yo soy de la opinión que gran parte de los contribuyentes cumplen con sus responsabilidades contributivas, pero es que son tantos contribuyentes, son tantos los ciudadanos en Puerto Rico que los que incumplen pues siguen siendo una masa, no son la mayoría, yo creo que son la minoría, pero sigue siendo, ¿verdad?, una cantidad sustancial. Y yo creo que a Puerto Rico, a los puertorriqueños les roban 2.000 millones en el delito de evasión contributiva. ¿Y por qué digo que les roban a los contribuyentes? Porque entonces el Estado se ve en la obligación de tenerle que cobrar más a aquellos que aportan voluntariamente y cumplen con sus responsabilidades contributivas. Le pregunto, ¿hasta dónde llega el Estado en un caso de evasión contributiva? Bueno, pues el Departamento de Hacienda tiene el deber de, cuando descifra y detecta este tipo de casos, presentarlo ante el Departamento de Justicia, el Ministerio Público. ¿Y cómo los cogen, secretario? Puede ser de distintas maneras. ¿Cómo empieza? Pues cuando estamos hablando de una investigación criminal... Y hay dos tipos, ¿verdad? Y disculpe, está el ciudadano común y también el comerciante. Sí. Está el que llena su planilla en su casa personal y está el comercio. Y ambos pueden caer en evasión contributiva. Claro, pueden ocurrir de varias modalidades una investigación criminal. Por dar un ejemplo, puede comenzar por una auditoría administrativa, que es que se le envía la notificación al contribuyente que se va a iniciar un proceso de auditoría, y en ese proceso descifrar que la persona está en un comportamiento delictivo en cuanto al cumplimiento de sus responsabilidades contributivas. Otros mecanismos, por ejemplo, las confesiones o confidencias que envíen terceros ante el Departamento de Hacienda, que los invito, ¿verdad?, que sepa de cualquier conducta de esta naturaleza, que vayan a Suri Confidencia y escriban, ¿verdad?, los hechos que han estado viendo y que nos ayuden a nosotros a poder seleccionar mejores casos todavía.
Y de igual manera, el departamento analiza información financiera de tiempo en tiempo y ya nuestro sistema tiene unos indicadores que nos permiten a nosotros seleccionar casos que sean, ¿verdad?, de alto perfil y que representen un riesgo mayor de que en efecto se está cumpliendo o se está cometiendo evasión contributiva. ¿De cuánto puede ser una evasión contributiva? ¿Lo mínimo? ¿Puede ser de $1? El código no establece un mínimo, un umbral. Obviamente cuando estamos hablando de utilizar el Ministerio Público y a los tribunales de Puerto Rico, reconocemos que estamos utilizando recursos del Estado, que puede ser un proceso oneroso, pues ciertamente nosotros desearíamos que lo que llevemos allá pues sea tanto de interés del Departamento de Justicia como de los tribunales de Puerto Rico, y en casos donde el recobro de la deuda no es suficiente para poder hacer justicia. Recordemos que el delito no es deber del Departamento de Hacienda, un error matemático no es un delito, el delito es omitir información o no radicar tu planilla de contribución sobre ingresos. Así que en ese sentido, no todo incumplimiento redunda en un delito. Todo tiene que ver los hechos y circunstancias del caso. Yo creo que la frecuencia con la que ocurre la infracción, ciertamente las cantidades pueden ser disuasivos para perseguir ante el Ministerio Público que se procese a los presuntos delincuentes, pero todo va a depender de caso a caso, y obviamente de tiempo en tiempo pues el Departamento de Hacienda, con los recursos que tiene, que son limitados, pues presenta estos casos ante el Ministerio, y en mi caso en particular pues ya hemos emitido 4 estados financieros en los 3 años y medio que llevo en el Departamento de Hacienda. Estamos pagando reintegros más rápido que nunca. Los ingresos al Fondo General han superado las proyecciones consistentemente. Sentía que para llegar a ese próximo nivel teníamos que presentar casos más sofisticados que lo que se presentaba antes en el departamento. Secretario, ¿y todavía hay personas que guardan cajas de recibo por 7 o 10 años y le dicen a la persona, mira, aquí yo lo tengo? En teoría, los contribuyentes vienen obligados a guardar cualquier evidencia que sustente su información divulgada en la planilla por un periodo de 10 años, establece el código, pero obviamente no todo tiene que ser en papel. Ya la tecnología también van avanzando, así que aquellas personas que quieran digitalizar esos documentos y guardar copias digitales, yo no veo que haya algún inconveniente ante nuestros agentes y auditores para dar certeza, ¿verdad?, de que lo que se está informando ahí pues tiene algún tipo de sustento, ¿verdad?, en términos de los hechos que verdaderamente ocurrieron. Y los empresarios, secretarios, ¿puede ocurrir un caso, o no sé si usted ha visto un caso, que el empresario lo acusan de evasión contributiva y le dice, mira, pero es que no fui yo, fue mi empleado o empleada? ¿Carga con la culpa en derecho el empresario, la compañía, o también puede alar ese empleado o empleada que quizás hizo ese error o esa acción criminal? Sí, y uno de los planteamientos que más se traen en los casos de evasión, la primera defensa es que no fui yo, fue el contable, y pues realmente no releva al contribuyente su responsabilidad de ser diligente y revisar lo que está declarando bajo juramento. Recordemos que las planillas de contribución sobre ingresos es un documento que el contribuyente firma bajo penalidad de perjurio de que a su mejor conocimiento lo que está radicando es verdadero, fiel y exacto, básicamente. Así que no lo releva. Sobre esto pueden haber instancias donde el contribuyente toma una posición en su planilla de contribución sobre ingresos, asesorado, tal vez de manera inadecuada, por el contador. Tal vez eso pueda ser un atenuante para que entonces esto solo se descargue en el proceso administrativo. Sin lugar a duda, el cobro de la deuda pues se tiene que dar, ¿verdad? Pero pueden haber unos hechos y circunstancias donde tal vez la posición contributiva que toma el contribuyente en su planilla pues responda más bien al asesoramiento, no con la intención. Tiene que probarse siempre la intención de un delito a la hora de erradicar la planilla. Y en lo que habíamos hablado, hasta dónde llega el Estado, que es Hacienda, que muchos le temen, que ven ese edificio de Hacienda y dicen, estoy viendo el demonio. Otros dicen, se sienten tranquilos, si no debe, no teme. ¿Hasta dónde llega el Estado? Puede llegar a quitar carros, puede llegar a quitar
casas, llega a encarcelar a las personas. Sí, nosotros, el Departamento de Hacienda tiene que honrar el debido proceso de ley. Por otra parte, los contribuyentes tienen que asegurarse que cumplan con la doctrina de la sustancia sobre la forma. Así que yo creo que tiene dos marcos, ¿verdad? Uno que le aplica al Estado, que tiene que ser responsable a la hora de establecer e implementar las leyes, velando por un debido proceso de ley y los derechos de las personas, pero por otra parte, los contribuyentes no pueden utilizar la forma para tratar de evadir contribuciones. ¿Qué quiere decir? Que hay veces que tú lees la ley y lees el formulario y luce que estás cumpliendo, pero realmente todas las posiciones que estás tomando son con la intención de evadir contribuciones. Ahí el secretario de Hacienda tiene la capacidad de reestructurar la transacción para decir, mira, todo esto que tú hiciste aquí era con el único propósito de evadir el pago de contribuciones, así que verdaderamente tu responsabilidad era esta. Y estas son las repercusiones, ¿verdad?, de haber hecho todo ese esquema. Una vez el departamento descifra que hay un delito, le corresponde acudir al Ministerio Público y ahí decide el Departamento de Justicia si perseguir el caso a un procesamiento criminal. Por otra parte, el Departamento de Hacienda siempre se reserva el derecho de tasar la deuda contributiva y llevar a cabo el proceso de cobro correspondiente. Lo que hemos visto en algunos casos en los pasados meses, o ya casi más de un año, es que se ha dado el concepto de tasación en peligro, que es una manera distinta de ahorrar el debido proceso de ley. En vez de llevar el proceso administrativo para la tasación de la deuda, primero se tasa la deuda y se le honra un proceso de apelación del contribuyente de esa deuda ya tasada. Estos casos se pueden dar cuando el secretario de Hacienda entiende que puede haber un demoro en el cobro de la contribución, y típicamente se da cuando descifra que el contribuyente está tratando de alguna manera de disipar activos o esconderlos, o tiene un alto manejo de efectivos que es fácilmente disipable. Sí, que los efectivos ustedes no pueden saber que... Correcto. Pero si, por ejemplo, ves en la cuenta de banco que la persona tiene una capacidad de poder manejar grandes cantidades de efectivos, pues puede ser uno de los factores que el secretario de Hacienda utilice para decir, aquí hay un potencial disipación de activos que redundaría en la demora del cobro de deudas contributivas y activar la disposición de tasación en peligro. Pero ustedes no pueden entrar a la casa y verificar si hay algún dinero escondido. Dependiendo. Si ya hay una tasación de deuda y se ha notificado el embargo, el Departamento de Hacienda puede en algunas instancias entrar al hogar con la autorización del contribuyente para llevar un inventario de la propiedad mueble y determinar si la va a dejar en custodia del contribuyente o el gobierno toma posesión sobre esta de manera preventiva. Del contribuyente negarse, el Departamento de Hacienda puede acudir a los tribunales para conseguir, ¿verdad?, esa orden que entonces le permitiría al Departamento de Hacienda pues poder entrar para llevar a cabo este ejercicio. ¿Es como un registro? El registro o el embargo preventivo. Recordemos, el embargo no es una incautación per se, es una manera del Departamento de Hacienda poseer un activo en lo que este contribuyente decide o busca una alternativa para saldar o resolver esa controversia o esa deuda que tiene con el Departamento de Hacienda. Así que en estos casos, pues el departamento puede acudir al hogar, llevar estos registros, pero tiene que ser a través de un proceso. Esto no se da a menudo, sí se ha dado en el pasado y se ha dado en algunos de los casos que hemos presentado ante el Ministerio Público, porque en el pasado lo que se hacía era lo siguiente: se presentaban los cargos, pero no había una deuda tasada, no estaba el proceso administrativo corriendo. Y esto ayudaba tal vez a los tribunales a tratar de despachar el asunto como uno exclusivamente administrativo y comenzar a juzgar, dependiendo si es contribuyente, acudir al Departamento de Hacienda a tratar de resolver su deuda contributiva. Ahora nosotros decidimos correr ambos procesos paralelamente, de manera que en muchas instancias pues forzar al Ministerio Público y a los tribunales a no caer necesariamente en esta práctica de transar con el Departamento de Hacienda, aunque yo creo ¿verdad?, en la rehabilitación de las personas, y no es lo mismo, ¿verdad? Ojalá todos llegaran antes de que se procese, ¿verdad?, una acusación sobre una persona, pero si luego de la acusación la persona reconoce sus errores, pues entiendo que el peso de la ley que le debe caer es distinto que aquel que decide pelear a
sabiendas de que le falló al Estado y que cometió evasión contributiva, y eso pues se pondera, y yo le doy total deferencia a los tribunales y al Departamento de Justicia que lleven a cabo este proceso, pero como ciudadano pues no necesariamente me hiere la retina que el peso de la ley pues no caiga tan pesado en aquellos que comienzan su proceso de rehabilitación en una etapa más temprana que otros contribuyentes. ¿Y lo que se quiere es recaudar? Lo que se quiere es recaudar, pero si me preguntas a mí, a veces las convicciones representarían más dólares en las arcas que el mero cobro de la deuda de ese imputado. El poder divulgar esto públicamente, que se lleve un mensaje, esa ejemplificación, pues redunda indirectamente en mayores recaudos que mantener, que era lo que querían los evasores antes, y por lo cual tal vez ahora se han visto sorprendidos que en la oscuridad de la noche pues se lleguen a acuerdos tras bastidores con la intención exclusiva de recaudar esos impuestos. La cuenta del secretario tiene un balance saludable. Yo no tengo prisa. Quiero hacer el mejor negocio para el pueblo de Puerto Rico, y hay veces que el mejor negocio es llevar el ejemplo, no necesariamente cobrar este caso o estos casos en la oscuridad de la noche. Oiga, secretario, y los casos que han ocurrido de evasión contributiva este año y el año pasado, que las personas no han ido tras las rejas, ¿qué ha ocurrido? ¿Que el proceso se está demorando? ¿O es que se están haciendo negociaciones a oscuras? ¿O es que esas personas hacen las negociaciones y dicen, mira, o Hacienda le dice, no te vamos a meter en la cárcel del tribunal, pero me tienes que estar pagando lo que me debes? Nosotros sabemos que el procesamiento criminal de una persona, que es literalmente restringir la libertad, pues requiere, ¿verdad?, tiempo, y se le da la deferencia total al Departamento de Justicia y a los tribunales. Obviamente siempre van a haber mociones para pedir extensión de términos de parte y parte. Se ha dado en algunas instancias de parte del contribuyente, en otras instancias de parte del Departamento de Justicia, en otras instancias el tribunal motu propio pide a las partes que se sienten para tratar de lograr un acuerdo. Yo no cierro la puerta al cobro de deuda, pero por otra parte, cuando acudimos al Ministerio Público como agencia, es porque sabemos que hubo una conducta delictiva. Y entonces, como puertorriqueños, también nos tenemos que hacer estas preguntas. Si una persona va con una punta de pistola a un banco y roba $1 millón, y lo acusan y lo llevan al tribunal, ¿estamos dispuestos a que no hayan implicaciones criminales si la persona devuelve el dinero? Si la respuesta es no, porque en este caso también pretendemos hacer lo mismo, hay una expectativa de lo mismo. Lo mismo ocurre con los políticos corruptos. Si los políticos corruptos simplemente se espera de ellos que devuelvan los fondos públicos que se robaron y se vayan para su casa sin repercusiones a nivel criminal, si ese es el sistema que queremos, si la respuesta es no en ambas instancias, pues también debemos aspirar lo mismo con los evasores contributivos, porque en esencia es un robo, tal cual como robar un banco, como robar fondos públicos directamente, ¿verdad?, cuando se es un funcionario. Y a un evasor contributivo o evasora contributiva, ¿se le da prórroga? ¿Prórroga en qué sentido? Bueno, que si se tarda un tiempo en que se ve el caso legal, se le dice, mire, me puede pagar poco a poco. Los contribuyentes típicamente tienen derecho a un plan de pago. Nada impide. Pero ya cuando lo cogen en lo criminal y ellos dicen, mira, por favor, te puedo pagar esto poco a poco, pues sí, se le hace. Obviamente nosotros no podemos pretender que una persona que no tenga los fondos inmediatamente los pague inmediatamente. Eso lo reconocemos. Ahora bien, y yo se lo he dicho siempre al equipo, yo no tengo problema en entrar en un plan de pago con un evasor, pero el escepticismo mío se trepa en los más altos niveles, así que las garantías que debe tener el Estado para proceder con un plan de pago, pues tienen que ser mucho mayores. Aquí entonces se evalúa no tan solo la capacidad de pago, sino que vengan con otros instrumentos, tal vez una fianza pueda ser un elemento que ayude al Departamento de Hacienda, en este caso con el evasor, en poder entrar en un plan de pago. Pero el Estado no viene obligado, y yo creo que, ¿verdad?, honrar un plan de pago. Yo creo que todo tiene que ver con los hechos y circunstancias y la verdadera intención que tenga ese contribuyente de poder rehabilitarse. A veces parte de la rehabilitación es poderle dar la oportunidad a ese contribuyente que pueda pagar sus deudas contributivas, pero por otra parte le mintió y engañó al Estado, así que no se le puede dar un plan de pago como tal vez se le da a una maestra que le llegó un error matemático porque no informó la W2 de su part-time fuera de la escuela. Ese plan de pago pues mucho más expedito, mucho más flexible, pero nosotros no cerramos las puertas a ayudar a los contribuyentes a rehabilitarse.
Secretario, ¿hay alguna forma que los contribuyentes se pueden beneficiar de Hacienda? Sí, mira... ¿Cuáles son? Yo creo Una que... amiga el otro día me estaba diciendo, yo le dije, mira, para el programa voy a tener el secretario de Hacienda, y me dice, pues mira, pues hazle esta pregunta. Las personas que ganan, por ejemplo, $200,000, que nosotros dejamos, ¿cuánto? El 35% al gobierno, entonces nos quedamos con $95,000. Mira... Hizo como que una suma ahí. Sí, es que está media rara, pero no, yo entiendo. Pero muchos dicen, mira, yo gano tal cantidad, pero eso me sirve para coger crédito, pero no me sirve para mi bolsillo. Sí, y por ejemplo, me pasa a mí, en mi caso, por mis umbrales de salario, ¿verdad? Y mi perfil, pues yo no recibí ninguna ayuda económica durante el COVID, y yo puedo entender... Usted no puede jugar ni la lotería. No puedo ni jugar la lotería, pero sí me quedo, ¿verdad? Con número uno, que me siento agraciado, ¿verdad? Por el estado que estoy ahora mismo, y obviamente a todas las personas que en el proceso me apoyaron, y a la educación y al esfuerzo y el sacrificio, ¿verdad? Que uno lleva a cabo para poder lograr unas metas profesionales. Pero por otra parte, tengo que decir que distinto a 5 a 6 años atrás, pues hoy existe un verdadero programa de crédito al trabajo que ayuda a los renglones más vulnerables de Puerto Rico, donde se desembolsaron $1,000 millones a la clase trabajadora, ¿verdad? Umbrales un poco más reducidos que los de $200,000, pero están ahí. Pero estas personas que ganan más de $40,000, $50,000, $80,000, $90,000, dicen que no tienen respiro. Sí, las tasas contributivas son sumamente onerosas y nos lleva ¿Y usted a un está siguiente trabajando en punto. algo de eso? Sí, estamos trabajando con un equipo de reforma contributiva, pero ¿Para cuándo se va a ver? El impedimento principal para implementar una reforma contributiva, una reducción en tasas contributivas, tiene nombre y apellido y se llama la Junta de Supervisión Fiscal, sin lugar a dudas. Y esto se está viendo, por dar un ejemplo, hablando de superávit y sobrantes que se están repartiendo conforme a las reglas del plan de ajuste. Esto tal vez no debió haber ocurrido si hubiésemos tenido un sistema contributivo más equilibrado que hubiese recaudado exactamente los recursos que se necesitaban para cubrir con las obligaciones corrientes del gobierno de Puerto Rico. Así que estos eventos que se han estado dando ya cuando se está hablando de superávit, creo que obliga tanto a la Junta de Supervisión Fiscal y al gobierno de Puerto Rico a sentarse de una manera razonable y poder hilvanar cambios al sistema contributivo para que no ocurran eventos donde se les recaude de las personas más dinero de lo que verdaderamente se necesita. Y yo creo que es parte de las grandes lecciones de la implementación de este plan de ajuste. Yo creo que nos obliga a de alguna manera, analizar nuestro sistema contributivo y recalibrarlo. ¿Y qué usted cree, de qué forma se pudiese ayudar dentro de esa reforma contributiva? Porque usted ya tiene que tener algo en su mente. Sí. Pues díganos. Para mí, cobrar 33% de tasa a nivel de individuo para personas cuyo ingreso excede de $61,500, pues me parece oneroso. ¿Qué ocurre? Que la Junta ha estado pidiendo que cuando reduzcas por un lado, aumentes impuestos por otro. Pero por otra parte se está hablando de distribución de superávit y los gobiernos, los superávit tampoco son saludables en el mundo del gobierno. El gobierno no está para hacer dinero, el gobierno está para recaudar lo que verdaderamente necesita para cubrir sus obligaciones corrientes y prepararse para las obligaciones de cara al futuro. Así que yo creo que se está dando ya la coyuntura para que la Junta flexibilice esas normas para lograr cambios contributivos y reducciones en tasas contributivas. Y yo creo que el argumento principal es que se acabó un año fiscal y que ahora hay que repartir una cuantía a tenor con un plan de ajuste, cosa que pudo haber sido evitable si hubiésemos dado reducciones en tasas contributivas a los contribuyentes en Puerto Rico. Si no es 33%, ¿en cuánto usted cree que sería justo? Más que la tasa, a mí me perturba literalmente los umbrales. Por lo menos esos umbrales deberían ser más amplios. Digamos que no podamos reducir la tasa contributiva, porque el 33 puede ser competitivo tal vez con otras jurisdicciones del mundo. En Estados Unidos 37, por dar un ejemplo. Pero cuando te aplica esa tasa marginal, esa tasa 33, debería ser al menos en unos umbrales de ingresos mucho más amplios que te aplique a personas que generen más ingresos que los 61,500 que aplica ahora mismo. Secretario, ya para redondear, que estamos terminando, se fue el tiempo muy rápido, lamentablemente. Ya estamos ahí en diciembre. Ya estamos llegando a diciembre. Ya mismo es también en abril la erradicación de planilla. Sí, y ya nosotros nos estamos preparando a ofrecer un servicio de naturaleza similar al que ofrecimos el año pasado, pagando los reintegros a tiempo. Yo recuerdo los detractores de nuestra gestión en el departamento que decían que pagábamos deuda, que pagamos reintegros porque no pagábamos deuda. Pues se van a sorprender, este va a ser el segundo año consecutivo que cubrimos con nuestras obligaciones, que pagamos la deuda y que le vamos a poner ese dinero en el bolsillo
a las personas de la manera más rápida posible. Yo creo que va a ser bien difícil romper el récord que establecimos el año pasado, porque las personas, gran parte de los contribuyentes lo recibían con una premura sin precedentes en la historia de Puerto Rico, pero creo que hay unos espacios pequeños para poder mejorar y así estaremos persiguiendo durante este ciclo contributivo romper nuestro propio récord. Usted compite consigo mismo siempre. Conmigo y el equipo de trabajo, siempre se lo digo, deben competir con ellos mismos. Para mí ellos son unos funcionarios sumamente competentes. Yo creo que nosotros hemos podido ganar uno de los equipos gerenciales del Departamento de Hacienda más robustos, pero sobre todo más humanos. Y yo creo que eso se ha reflejado en nuestra gestión y yo creo que los puertorriqueños perciben que a pesar de que nos toca el negocio de recaudar, saben que nos desvivimos para ayudar a resolver los problemas de Puerto Rico y ese compromiso va a continuar mientras yo esté en la silla. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en nuestro primer programa, nuestra primera edición, secretario. Sí, de verdad que me siento bien entusiasmado. De verdad te felicito y esperemos que este proyecto sea bien exitoso y cuenten conmigo para lo que ustedes necesiten. Muchas gracias al secretario de Hacienda, Francisco Párez, por estar con nosotros. Gracias. Y a ustedes también, que tengan buenas noches. No se pierdan el próximo domingo la próxima edición de Veronique.